La canción de la marea. Hola, capítulo primero, el primer rizo de Maeva. El sol de Elara era demasiado. Absurdamente brillante. No era un calor amable, sino un reflector de oro líquido que se alzaba sobre el mar resplandeciente, justo encima de los viejos muelles. Yo, Lyra, la tejedora de agua menos madrugadora del santuario, solo quería que la ceremonia matutina terminara de una vez. Mi túnica ya estaba pegajosa por la humedad, y esa sensación de salitre en el cabello era una tortura. Mi misión, la misma de todas las lunas, purificar la perla ceremonial que se usaría para el ritual vespertino. Era un trabajo importante, sí, pero terriblemente repetitivo. Ondas. Fluir. Concéntrate en la deidad. Fin del informe. Cerré los ojos. Dejé de escuchar el graznido de las gaviotas y me centré en el latido del mar. Lo sentí. Un pulso vasto y constante bajo la ciudad, la única cosa verdaderamente honesta en todo el Ara. Al exhalar, mi voluntad se fusionó con la de Maeva, la diosa de la marea. La superficie se rompió. Una columna de agua se elevó ante mí, alta y tensa, como un pilar de cristal pulido. No por fuerza bruta, sino por obediencia perfecta. El agua se curvó en un delicado rizo en la cúspide, suspendiendo la perla en el centro, donde comenzó a girar y brillar bajo el sol. Bien. 5 minutos más ya desayunar. La diosa es tan generosa con su exhibición como ustedes con su tiempo, tejedora. El sonido era de basalto pulido, grave, inconfundible y molesto. Mi pilar de agua dio un temblor casi imperceptible. Abrí los ojos. Por supuesto. Era Lorquian, capitán de la guardia y comisario real de Elara. Un hombre que vestía una armadura oscura y sin adornos, una armadura diseñada para repeler cualquier cosa tan libre y fugaz como la magia. Su presencia era siempre un obstáculo. Capitán, dije, sintiendo que mi tono se volvía formal. El rito comenzó a la hora prescrita. Su presencia no lo estaba. Si mi magia salpica su reluciente uniforme, no es mi responsabilidad. Quien caminó hacia el borde del muelle. Sus botas pesadas se detuvieron justo al límite de mi espacio personal. Vengo a inspeccionar. La magia no paga impuestos, es cierto. Pero cualquier objeto que use la magia sí está sujeto a registro. Esa perla debe ser evaluada. Estoy limpiando un símbolo de fe, no una mercancía, Lorquian. Es la primera ley de Maeva, si se dignara a leerla. El pilar de agua vibró con la intensidad de la mirada de Kian. Lyra sintió la presión. Él no estaba buscando una ley, buscaba control. La fe no paga los muros de la ciudad. Y sé por qué está aquí. Usa mi nombre. Mi nombre de pila. Un calor inoportuno, nada mágico, subió por mi cuello. ¿Y por qué cree que estoy aquí, comisario? Dije, bajando la columna de agua hasta que la perla quedó suspendida a la altura de nuestros ojos. Él se inclinó hacia mí. El olor a cuero y metal era intenso, y la cercanía era insoportable. Porque la gran marea de la próxima luna es inestable. Y usted, tejedora, es la única cosa que no puedo controlar en esta ciudad. En ese instante, bajo el peso de esa tensión tan cercana, el agua que rodeaba la perla no se mantuvo blanca. Se tiñó, por un segundo, de un carmesí profundo, como la sangre de un dios. Sentí el glitch, el error en la pureza de la magia, y sabía que el problema no era la marea. Éramos nosotros. Capítulo segundo, la grieta en el cristal. La perla. Lyra se alejó del muelle con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. La sensación del glitch carmesí seguía en la palma de su mano, fría y pegajosa, aunque la perla ya estaba envuelta en la seda ceremonial. Maldito Kian y sus ojos grises. En el fondo, no era el interrogatorio lo que la molestaba, sino la urgencia. La forma en que había mirado la perla, no como un inquisidor, sino como un soldado que ve el mapa del desastre. La gran marea es inestable.
Esa frase se repetía en su mente. La marea no era solo agua, era la sangre de Maeva, la red mágica que protegía a Elara de los gigantes de escarcha del norte y mantenía la ciudad a flote, literal y metafóricamente. Si la marea fallaba, Elara se iría a pique. ¿Y si fallaba por esa mancha? Aumentó el paso. Dejó atrás el hedor a pescado y sal del muelle para adentrarse en los callejones estrechos que ascendían hacia el santuario. Estos callejones eran el verdadero recuento de la vida de Elara. Ropa de colores chillones colgaba de los balcones, y el aire olía a guisos baratos y desesperación. Lyra, como tejedora, vivía en la cima de la colina, en el complejo del santuario, un refugio de mármol blanco y silencio. Pero de niña, había jugado en estos mismos callejones. Y sabía que la gente aquí no temía tanto a los gigantes de escarcha como a los inspectores de impuestos de la Guardia Real. Kian, con su uniforme impoluto, era el rostro de ese temor. Si la fe disminuye, la magia disminuye. Ella lo había dicho, pero ahora sentía que era más profundo. No era solo la fe del pueblo. Era la esencia de la diosa. Al llegar a la base de la colina del santuario, Lyra tuvo que hacer un esfuerzo consciente para calmar su respiración y su ritmo cardíaco. La magia de Maeva requería serenidad. El santuario se erigía como una fortaleza de mármol blanco, sus torres coronadas con cúpulas azules que imitaban la profundidad del mar. Cruzó la puerta del Delfín, dejando atrás el ruido de la ciudad. El silencio era instantáneo, amortiguado por los jardines de coral y las fuentes que, curiosamente, no usaban su magia para fluir. En el centro del patio principal, encontró a Maestra Elara. Sí, la ciudad llevaba su nombre, aunque ella nunca lo mencionaba. Estaba de pie junto al estanque de meditación, concentrando las aguas. Maestra Elara era una mujer de 50 años, cuyo cabello gris trenzado alcanzaba sus tobillos. Sus ojos, del color exacto de las aguas profundas, se abrieron lentamente. Tu pulso está acelerado, Lyra. Y traes contigo el olor a metal de la guardia. Maldición. ¿Cómo lo hacía? Lyra se acercó, sosteniendo la bolsa de seda húmeda. Maestra, el rito se cocinó. Pero hubo una anomalía. La maestra Elara hizo un gesto con la mano, indicando que continuaría. Justo al final, al concentrar el agua en el rizo, la perla se tiñó de carmesí. Solo un instante. Luego desapareció. Le juro que siguió el códice al pie de la letra, pero... La maestra se acercó. No tomé la perla. En cambio, miró a Lyra directamente a los ojos. Había una intensidad que la hizo sentir como si el mar estuviera mirando dentro de su alma. Muéstrame. Lyra sacó la perla. Era de un blanco lechoso perfecto. La maestra posó un dedo arrugado sobre la superficie. En lugar de emitir luz, la perla absorbió la del sol, volviéndose opaca, luego translúcida. En su núcleo, por un instante aterrador, apareció. No era una mancha de color, sino una grieta. Una línea de fractura roja, como un rayo petrificado. El aliento de la maestra se detuvo. El carmesí, susurró, con una voz que hizo temblar el silencio. Es la herida de un dios. Escena 2, la herida de Maeva. El santuario se sintió de repente más pequeño, más frío. Lyra jamás había visto a su maestra perder la compostura. Elara tomó la perla entre ambas manos, como si fuera a mameluco. ¿Qué es, maestra? ¿Un ataque del norte? ¿Un hechizo de sombra? No es de fuera, Lyra, Elara negó con la cabeza, sus ojos fijos en la perla. Es de dentro. El carmesí no es corrupción mágica común. Es desesperación pura. Es el lamento de Maeva. Elara guió a Lyra a un pequeño cuarto interior, cubierto de tapices ancestrales. Escucha con atención. La diosa Maeva se alimenta de 3 cosas, la fe de su pueblo, la sal de su mar, y la verdad que se le ofrece. La marea se fortalece con cada oración honesta, con cada pago limpio, con cada acto de justicia en Elara.
Lyra se sentó en un cojín de lana gruesa, sintiendo una punzada de culpa por su monólogo interno sobre los impuestos. Pero, maestra, la gente se queja de los impuestos, del capitán Qian. Los quejidos son inevitables. Lo que la está dañando es la mentira. La verdad que se le oculta a ella, la verdad que se le oculta al mar. El carmesí es la reacción de Maeva a una injusticia tan grande que la está desgarrando desde dentro. Lyra sintió un escalofrío. En el Ara, la gran mentira era siempre sobre la fuente de la riqueza de la ciudad. Oficialmente, era el comercio. Extraoficialmente. El comisario Qian preguntó si la perla estaba purificada. Él cree que la inestabilidad de la marea es un problema de defensas, de los gigantes. El Ara se sintió débilmente, una expresión triste. El capitán Qian es un hombre de la tierra y el acero. Él solo ve lo que puede tocar, a pesar de medir. Pero su corazón es honesto. Él cree que la ley y el orden pueden arreglar la magia, lo cual es, en sí mismo, una mentira. Pero él es una herramienta. La maestra se puso seria. El que está ocultando la verdad, la mentira que está sangrando a la diosa, no es Qian. Está más alto, Lyra. Es un hombre que toca la sal y el oro. ¿El señor regente? Susurró Lyra. Tú tienes el don de la clarividencia acuática. Eres joven, sí, pero tu conexión con la verdad del mar es más pura que la mía. Antes de que el sol se ponga, debes ir al acantilado del silencio, la antigua grieta de los ancestros. Abre tu mente a la marea y pregúntale. Pregúntale qué mentira la está matando. Y debes hacerlo en secreto. Lyra se puso de pie, su corazón ahora no latía por miedo, sino por el desafío. Un encargo de Maeva. No de limpiar, sino de investigar. Pero si el Lord Regente se entera de que estoy. El Lord Regente se entera de todo, la interrumpió la maestra, con una mirada grave. Especialmente de ti, que le recuerdas que no puede controlar la voluntad del mar. Pero él no es el único que vigila. Y justo en ese momento, una sombra se deslizó por el pasillo exterior. Un guardia con el uniforme terciopelo de negro de la casa del señor regente. Había estado escuchando. Lyra y el Ara se miraron. La misión secreta de Lyra se acababa de convertir en una persecución. Escena 3. La huida del delfín. Lyra no esperaba. La puerta del delfín era el único camino para salir. «Corre, Lyra», siseó la maestra. «Ve al acantilado». Salió disparada, la adrenalina quemándole las venas. Su magia no era veloz, pero era fluida. Corría, y cada vez que pasaba junto a una fuente, el agua se elevaba medio metro, formando un velo sutil que ocultaba su silueta del guardia de terciopelo negro. Era un uso de magia desesperado, casi teatral, pero funcionaba. El guardia gritó, pero la velocidad de Lyra en la bajada de la colina era inalcanzable. Se lanzó de nuevo a los callejones del recuento de la vida, donde el caos era su mejor aliado. Ahora soy una fugitiva. La idea era tan absurda que casi me sonó. De ser la aburrida tejedora que limpiaba perlas, a ser el objetivo de la guardia negra del señor regente. Genial. Al llegar a la plaza principal, un lugar lleno de gente, ruido y carromatos, Lyra se detuvo, confundiéndose con la multitud. Necesitaba llegar al acantilado del silencio, al otro lado del puerto. Y fue entonces cuando lo vio. O, más bien, lo sentí. El olor a cuero, metal y ley. Qian. Estaba en la esquina de la plaza, con su armadura de capitán de la guardia, hablando con un par de soldados. Justo la persona que ella no quería ver, pero que sí representaba la única oportunidad de escapar del Lord Regente. Él era la ley. Lyra tuvo que tomar una decisión en un instante, usando toda su clarividencia acuática para predecir las corrientes de la gente y el peligro inminente. Este es un buen punto para la pausa dramática. La escena 3 acaba de poner a Lyra entre la espada del Lord Regente y la pared del capitán Qian.